Paso entonces al primer tema que vamos a tratar. El primer tema tiene que ver con el informe del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central de lo que se hace, la evaluación para la economía dominicana. Ustedes saben que nosotros somos parte del Fondo Monetario Internacional y hay un acuerdo, el artículo 4 del acuerdo constitutivo del fondo establece que cada cierto tiempo una comisión del fondo tiene que ir a los países que son miembros para hacer una evaluación de cómo va la economía. Eso siempre se hace todos los años. Este año vino una comisión encabezada por Esteban Vesperoni y se reunió con el Banco Central e hicieron una evaluación de la economía dominicana, que es una actividad que se hace anualmente. En el comunicado que salió hay varias cosas interesantes. La primera de ellas, el Fondo Monetario dice que la República Dominicana ha mostrado una vigorosa recuperación de la pandemia. Esa es una gran verdad. Eso nadie puede cuestionarla. Y dice, a pesar de factores mundiales que han generado desafíos en términos de inflación. Dos cosas importantes en ese párrafo. Primero, una recuperación, eso es innegable. Hemos sido uno de los países que más rápido hemos podido reactivar. Eso es verdad. Ahora, dice, con desafíos, sobre todo en términos de inflación. Grave preocupación que no solamente tienen las autoridades dominicanas, sino también el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué otra cosa dice el fondo en su informe? Dice que la economía dominicana, el ritmo del ciclo de ajuste de la política monetaria debería depender de la evolución de los indicadores económicos y resguardar la bien ganada credibilidad del régimen en las metas de inflación. Eso dice el fondo. Y en el informe que da el Banco Central ya empieza a mostrar, y lo veremos ahora más adelante, después que trate un aspecto de esto, que las metas de inflación lamentablemente no se están logrando como se esperaba. La inflación está superando por mucho las metas de inflación programadas. Y ese es el gran reto. Sí, es verdad que hemos recuperado la economía, es cierto, pero esa economía está en una situación bastante complicada por el reto, por la realidad de una inflación galopante, fuerte, difícil, que no solamente tiene que ver con aspectos internacionales. Vamos a estar claros en eso. La inflación no solamente tiene que ver, es verdad que influye mucho, sobre todo los efectos posteriores a la pandemia y lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania y Rusia. Es verdad que influyen, pero no determinan, influyen, pero no determinan. Las políticas internas determinan los niveles de la inflación, aunque lógicamente va a haber niveles de inflación. Pero los niveles que están llegando básicamente son por políticas internas. Ya lo veremos más adelante. Hay otro tema que generó, y Virgilio me lo ha dicho en varias ocasiones, generó una discusión en la que yo tengo una posición contraria tanto al fondo como al Banco Central, y creo que de alguna manera el fondo confirma lo que varios economistas hemos estado planteando y el expresidente Leonel Fernández también lo ha planteado. ¿Qué dice el informe del fondo? Dice, es claro que la recuperación de la economía dominicana en el 2021 no fue un rebote estadístico, fue una recuperación real del 5% con relación a la prepandemia, conseguida en un clima de estabilidad, en un periodo que el sector externo ha demostrado fortaleza. Preciso ahí. Saco el bisturí para lo siguiente. Dice el fondo, no fue un rebote estadístico la recuperación económica. Tiene en parte razón, como decía mi amigo, como dice mi amigo Carlos Párez Pérez, tiene razón pero poca. ¿Por qué? Porque ciertamente lo confirman en lo otro que plantean. Dice, fue una recuperación real de 5%. Es decir, ¿qué es lo que estamos planteando varios economistas de que hubo un rebote estadístico? El crecimiento del 12%, que el Banco Central dijo que se había crecido. 12% fue un rebote estadístico. El crecimiento real, como dice el fondo, fue 5%. ¿Y qué es ese 5% qué es? El crecimiento normal de la economía de todos los últimos años. De los 2 gobiernos del presidente Danilo Medina y de los 3 gobiernos del presidente Leonel Fernández. Es decir, ¿qué fue lo que hizo la economía? Por la solidez, atención, por la solidez de la economía dominicana, la pandemia ni siquiera impidió su crecimiento permanente real. Esa es la gran verdad.
Por lo tanto, el crecimiento que se decía de 12% o que se pone, ¿verdad? Que se puso en titulares 12%, ese sí es un rebote estadístico. El crecimiento real, lo dice el fondo, fue una recuperación real de 5%. Eso es lo que ha dicho el presidente Leonel Fernández, eso fue lo que dije yo. Antes de que el presidente Fernández lo dije yo en un comentario aquí en El Sol de la Mañana y lo han dicho varios economistas. ¿Eso es malo? No, porque cuando uno lo plantea, creen que por malo, no, eso es buenísimo. Es decir, que la economía dominicana lograra recuperarse de manera rápida después de una pandemia que cerró la economía del mundo y la nuestra en un 5%, eso es extraordinario. Pero no me vengan a decir a mí que fue un 12. El 12 sí es un rebote estadístico. Y ese 5, reitero, ese 5 de crecimiento fue por la solidez de la economía prepandemia. La fortaleza de ese crecimiento, de esa consolidación de la economía, que incluso en medio de la pandemia, el gobierno del presidente Danilo Medina desarrolló una serie de políticas de ayuda, de auxilio, de inversión importantísimas para enfrentar lo que era el cierre de la economía mundial. Eso hay que valorarlo, porque tampoco puede ser que todo el mérito es por ahora. Es verdad que tienen mérito, es verdad, nadie lo puede quitar, pero no se lo quieran endilgar todo. Hay que ser justo y honesto. La justicia es una de las cosas más claras que debe tener todo el mundo. Entonces, reitero, hubo un rebote estadístico en la muestra del 12% y hubo un crecimiento real de un 5%, y ahí estamos de acuerdo. El crecimiento tradicional de la economía, fruto de la solidez con que la economía dominicana había estado hasta la pandemia. O sea, una robusta economía en crecimiento permanente con datos incontrovertibles que, lógicamente, por medidas importantes del sector público, del sector privado, del gobierno, de los empresarios, logramos entonces que la recuperación fuera una de las mejores de América Latina y del mundo, y lográramos crecer realmente en el año 2021 un 5%, como dice el fondo. El 12 fue un rebote estadístico, el 5 fue el crecimiento real. Es decir, el presidente Fernández, que ha estado llevando la campaña fundamental frente al Banco Central, tiene razón en eso. Tiene razón en lo que he estado planteando. Como tenemos razón los economistas que hemos estado diciendo de hace tiempo que ese 12% era un rebote, que lo real era entre un 4 y un 5, el Fondo Monetario dice un 5. Fue entre un 4 y un 5 el crecimiento real de la economía. Entonces, ahora bien, ¿qué es para mí una de las cosas después de valorar, ¿verdad?, este crecimiento de la economía, que nadie lo puede ocultar, y además que todos debemos sentirnos orgullosos y bien por eso, porque evidentemente que hemos logrado que después de tener prácticamente la economía cerrada, se desarrolle de esta manera por diversas políticas importantes. Hay que valorar mucho lo que tiene que ver con zona franca y turismo y remesas. Zona franca, turismo y remesas han sido claves para esta revitalización rápida de la economía. Ahora bien, los temores de la inflación, para mí es el otro aspecto importante, que el Fondo Monetario Internacional lo pone muy claro. El fondo destaca el crecimiento como la inflación en el mismo nivel. Usted lee el documento del Fondo Monetario Internacional y están en los mismos niveles las dos cosas. Es verdad que hemos logrado un buen crecimiento, pero hay un gran temor de lo que tiene que ver con la inflación. ¿Y por qué plantea el fondo esto de la inflación? Evidentemente porque ciertamente los mismos datos que el Banco Central da en el comunicado en que habla de esta visita de la delegación del Fondo Monetario Internacional, da la razón de por qué tenemos que estar preocupados y por qué políticas como lo de tasa cero, gracias a Dios que ahora pusieron esto de sembrar, que debieron ponerlo antes, en vez de poner impulsar esta ley de tasa cero, ese programa que el presidente anunció ayer o antes de ayer, de siembra y de que van a dar una serie de facilidades, eso fue lo que él debió hacer y no ponerse a impulsar esa ley de tasa cero. Esto era lo que tenía que hacer. Lo hicieron tarde, es bueno que lo hayan hecho, pero están tratando de alguna manera de compensar el error que cometieron con el impulso de esta ley de tasa cero. Pero bueno, ¿qué dice el Banco Central sobre la inflación? En el mismo comunicado del Fondo Monetario Internacional, de la visita del fondo, dice el Banco Central: la inflación acumulada en el periodo enero-abril del 2022 se colocó en 3.78. Oigan lo que significa esto, señores. Enero-abril, los primeros 4 meses de este año, ya la inflación está a 3.78. ¿Ustedes saben cuál era la meta? La meta histórica, entre 1 y 4% de inflación. En el primer cuatrimestre ya está la inflación en la meta que ha sido histórica.
Muchos dirán, bueno, Eury, pero es que venimos de una crisis y hay otra crisis. Es verdad, pero hermano, si usted tiene que tener mucho cuidado y saber manejar muy bien las políticas macro y microeconómicas para que una inflación que históricamente ha sido de un 4%, en el primer cuatrimestre del año ya se te puso en un 4%. Es decir, ahora hay que ser más cuidadoso que nunca en las políticas, tanto desde el punto de vista monetario como las políticas en sentido general que vayan a enfrentar la inflación. Y oigan esto, peor todavía, lo que hacía años que no sucedía en la República Dominicana. De abril del 2021 a abril del 2022, es decir, la inflación anualizada fue, señores, de 9.64%, que yo creo que ahí lo maquillaron un poquito. Hacía tiempo que aquí no había inflación de 2 dígitos. Yo creo que ya está por encima de 2 dígitos, pero bueno, confiemos y creamos en el Banco Central, ¿verdad? 9.64%, es decir, la inflación anualizada ya está cerca de 2 dígitos. 2 veces y media lo que ha sido históricamente la inflación en la República Dominicana. Eso es sumamente peligroso. Y lógicamente cuando yo lo digo, muchos dirán, no, pero el problema, la situación, señores, es que lo estamos viviendo todos. Clase media, clase baja, sectores más pobres y hasta la clase alta están sintiendo los efectos de la inflación. Cuando el Banco Central detalla por dónde anda la inflación, no soy yo que estoy hablando, no es Eury que está diciendo esto, yo estoy leyendo los informes del Banco Central, el informe dado por el Banco Central hace 2 días, un documento del Banco Central que yo estoy leyendo. Lógicamente con una grave preocupación sobre la inflación establecida por el Fondo Monetario Internacional en el momento en que dice que crecimos un 5% de manera real y que eso es bueno. Pero la inflación es lo preocupante. Casi en todos los niveles. Y la gente lo siente. Cuando usted va al supermercado se da cuenta. Cuando usted tiene que... La luz la subieron muchísimo. El transporte subió. Y ayer da la información el señor Julio Abreu, presidente de la Asociación Agropecuaria de la provincia de Payá. Preparémonos. Oigan lo que dice el presidente de la Asociación Agropecuaria de la provincia de Payá. El plátano, que ahora mismo se está vendiendo alrededor de 8 pesos, va a subir entre 12 y 15 a partir del mes de junio. ¿Por qué? Dice él, el precio del plátano va a repuntar porque todas las alzas para los insumos que tienen que ver con esto y a fenómenos atmosféricos que han afectado el Cibao. 2 aspectos que afectan. Los plátanos que estaban 7, 8, 9, se van a disparar entre 15 y 20 pesos, dice uno de los principales productores de plátano. Y oigan, un breve listado que da el propio Banco Central, que lógicamente lo vivimos todos cuando tenemos que hacer alguna transacción o vamos al supermercado o usted, por ejemplo, ahora quiere arreglar algo en la casa y cuando usted va, un bombillo que costaba 5 pesos ahora cuesta 8. Un producto que antes costaba 20 pesos ahora te cuesta 30, 40. Y oigan lo que dice Banco Central. Dice, ¿cuáles son las principales alzas que han habido en el corte que tuvieron en abril? Servicios de agua potable, 13.58%. Alquiler de las residencias, 0.3%. Pinturas, 1.79%. Y servicio de mantenimiento de vivienda, 0.74%. El servicio dice que, ¿verdad?, aumentan los precios de todas las comidas preparadas fuera del hogar, o sea, los servicios que se compra comida fuera del hogar. El servicio de pollo 1.38% subió, el de víveres y acompañamiento 1.3% y el de servicios de jugo servido 1.09%. El pollo fresco, comprado el pollo fresco, subió 2.32%. Los ajíes 15.91%. Los aguacates 13.93%. No lo estoy diciendo yo, es el Banco Central. Estoy leyendo el documento del Banco Central. La carne de res 3.33%. Todo lo que tiene que ver con corte de pelo, lavado y peinado de pelo, artículos del hogar, jabón de baño, desodorante, pañales desechables, seguro de salud, todo una subida entre 0.10 hasta 4.5%. La yuca 5.12%. El salami 1.95%. Hasta todo esto es el Banco Central que lo está diciendo, no lo está diciendo Eury Cabral, es el Banco Central. La celebración de eventos, bueno, lógicamente, los eventos estaban frenados, ahora hay que, cada vez que usted celebra un evento, tiene un crecimiento de alrededor de un 4%.
Sí, todo está subiendo y esa inflación es una preocupación grave porque puede afectar no solamente la estabilidad macroeconómica, sino la estabilidad social y política del país. Entonces, el Banco Central, que en este documento establece, ¿verdad?, lo que es la evaluación del Fondo Monetario Internacional, hay que decir que el fondo valora el crecimiento de la economía, es cierto, y dice la verdad de lo que aconteció. Es decir, el crecimiento real fue de un 5%. El rebote estadístico fue de un 12%. Y busquen el documento donde el Banco Central lo dijo, porque nadie se está inventando esto. Desde que salió yo lo planteé aquí. Y luego le respondieron al presidente, al expresidente Leonel Fernández cuando lo dijo. Tiene razón el presidente Leonel Fernández en eso. Fue un rebote estadístico ese 12%, y él lo decía, como lo planteábamos nosotros, el crecimiento real está entre un 4 y 5%, que es bueno, no es malo, es muy bueno, pero vamos a ser justos para plantear las cosas. Entonces, la justicia en este planteamiento es buena recuperación de la economía, alrededor de un 5% crecimos, pero hay una preocupación muy, muy, muy amplia sobre los efectos de la inflación, sobre los niveles de inflación, porque ya en el primer cuatrimestre de este año, lo que ha sido la inflación tradicional en los últimos 20 años, que era de alrededor de un 4%, ya en el primer cuatrimestre de este año es 4%. Lo que quiere decir, si el año tiene 3 cuatrimestres, si sigue ese nivel, se mantiene así, ese nivel de crecimiento de la inflación, quiere decir que este año, por primera vez en 20 y pico de años, digo, con excepción de los 4 años del presidente Hipólito Mejía, de los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, nunca la inflación llegó a 2 dígitos. Parece que este año llegaremos a 2 dígitos en términos de inflación, y eso es sumamente peligroso.